les damos la bienvenida a todos los que están conectados por nuestro Facebook Live a este gran evento y a esta conferencia organizada por ANEBRE y uno de sus asesores jurídicos para hablar si la edad de retiro forzoso aplica para los trabajadores del Banco de la República como una parte de esta conferencia, y la segunda que tiene que ver con los traslados del régimen privado, de pensiones privadas, al régimen de prima media. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Alberto Ballesteros Barón, integrante del grupo de abogados Ballesteros, abogados asociados, uno de nuestros asesores, especialista en seguridad social y quien estará con todos ustedes a partir de este momento. Muchas gracias por estar conectados y muy pendientes de esta gran conferencia. A todas y a todos, muy buenas tardes. Para mí es sumamente grato estar en esta charla, una charla donde vamos a tener una serie de reflexiones que con toda seguridad van a ser muy importantes para ustedes. Agradezco a ANEBRE la invitación y vamos a hablar sobre el tema de la edad de retiro forzoso, si aplica o no aplica a los trabajadores del Banco de la República. Es un tema complejo, un tema muy apasionante desde el punto de vista jurídico y humanamente, pues obviamente tiene una gran trascendencia. Y estamos hablando en particular de la Ley 1821 del año 1916, la edad que amplió, la ley que amplió la edad de retiro forzoso. Yo quiero recordar que desde el año 68 se hablaba de la edad de retiro forzoso, haciendo referencia a la edad de 65 años. Es importante tener presente que cuando hablamos de la edad de retiro forzoso, hacemos referencia a la obligación de la desvinculación de una persona. No es la posibilidad de desvincularla, sino la obligación de desvincularla. Y se consideró desde el año 68 que la edad de 65 años era una edad razonable, teniendo en cuenta muchos aspectos, entre otros el tema de la vida probable del ser humano en Colombia en aquella oportunidad. Con el correr del tiempo sabemos que estos elementos fueron cambiando y eso motivó a que el Congreso de la República estudiara este tema y definiera realmente si era importante ampliar la edad de retiro forzoso, teniendo en cuenta que la expectativa de vida del ser humano en Colombia se ha incrementado de acuerdo con las estadísticas. Y es así como la ley 1821 amplió la edad de 65 a 70 años. Cuando la ley se expidió, en un principio asumíamos que lo único que había ocurrido era que se había aumentado la edad. Sin embargo, los cambios son mucho más notables, que generan muchas inquietudes, las han generado desde su expedición y las siguen generando en este momento. Lo primero es a quién va dirigida la ley, y es importante tener en cuenta cuál es la manera como la ley consagró los destinatarios. Y no habla de servidores públicos, es la primera observación. Hace referencia a personas que desempeñan funciones públicas. Y esto es trascendental en la medida en que los únicos que prestan o realizan o desempeñan funciones públicas no son los servidores públicos, sino también hay particulares que prestan funciones públicas. Razón por la cual uno podría decir que en principio va dirigido no solamente a servidores del Estado, sino también a particulares que tienen esta característica, y eso ha sido señalado sin duda por la jurisprudencia, por conceptos del Consejo de Estado, por conceptos del Departamento Administrativo de la Función Pública, por conceptos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La función pública tiene, reitero, varios conceptos de manera genérica. En ellos se mencionaba, como lo presentamos acá, que va dirigido a servidores públicos que prestan servicios en las ramas del poder público, en los órganos autónomos e independientes, en los órganos de control,
en las entidades o agencias públicas y los particulares que cumplan funciones públicas. Este es un concepto que retoma en varias oportunidades también el Consejo de Estado. Y yo destaco la expresión órganos autónomos e independientes, porque sin duda lo que quiso el legislador en un principio es que fuera dirigido a todos los que prestan funciones públicas, así no fuera parte de la rama ejecutiva del poder público, así estuviéramos en presencia de ese tipo de órganos autónomos e independientes, y esa es una precisión de una trascendencia enorme. Hay algunas excepciones, y las excepciones tomando como punto de vista, según el Consejo de Estado, varios criterios de interpretación, como es la interpretación exegética, como es la interpretación teleológica que tiene que ver con la finalidad de la norma, como es la interpretación sistemática analizando de manera integral esta disposición, y la interpretación constitucional haciendo referencia a los criterios que ha tenido la Corte Constitucional y hace referencia a funcionar específicamente a algunos funcionarios, las excepciones. Y yo simplemente quiero señalar que dentro de esas excepciones no se encuentran servidores de entidades autónomas e independientes. Y esta precisión me parece que debe tener mucha claridad en atención al tema que nos convoca. Digamos que, en principio, todas las personas que desempeñan la función pública son destinatarios de la ley de edad de retiro forzoso. Pero ¿en qué consiste entonces esa edad y cómo fue consagrada en la ley 1821 del año 2016? Primero, le da una garantía, una potestad, una facultad a aquellas personas destinatarias de mantenerse en su cargo hasta la edad de 70 años. Es un derecho. Y ese derecho va mucho más allá, porque ese derecho tiene que ver sin duda con el tema de la pensión de vejez. Y aquí quiero hacer una especie de paréntesis, porque la pensión de vejez, tal como lo definió la ley 797 del año 2003, como lo reitera la Corte Constitucional, constituye en una justa causa para dar por terminado el vínculo laboral. Y la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida se adquiere cuando la persona tiene 1.300 semanas de cotización y 62 años de edad siendo hombre, 57 años de edad siendo mujer. Entonces, lo que dijo la ley 797 de 2003 es que la persona que adquiere ese derecho y que es reconocida como beneficiaria de la pensión de vejez, este reconocimiento le da la potestad al empleador para solicitarle a Colpensiones que inicie el trámite y concluya con el trámite del reconocimiento de la pensión. Y una vez reconocida la pensión, hay una justa causa para dar por terminado el vínculo laboral. Esa justa causa, de acuerdo con la Corte Constitucional, se viene a consolidar es cuando la persona queda inscrita en la nómina respectiva. O sea que en ese momento el empleador tiene la potestad para dar por terminado el vínculo laboral. Así las cosas, estamos en presencia de dos figuras distintas. La edad de retiro forzoso, como su nombre lo indica, constituye una obligación para el empleador de desvincular a la persona. El reconocimiento de la pensión de vejez, por el contrario, constituye una potestad para el empleador de invocarla como justa causa para terminar el vínculo laboral. Es decir, el reconocimiento de la pensión de vejez no obliga al empleador a la desvinculación. Es posible que un empleador esté satisfecho con el actuar de su trabajador y no le interese para nada desvincularlo. Es una potestad, es una discrecionalidad. Mientras que la persona que llega a la edad de 70 años tiene que ser desvinculada independientemente de que haya una gran satisfacción por parte del empleador, y esto es una gran diferencia. Esa potestad que estableció la ley es una potestad que está restringida para quien es destinatario de la edad de retiro forzoso. O sea, quien invocó, quien solicitó, se le tenga en cuenta la edad de retiro forzoso, quien quiere hacer uso de esa potestad,
tiene una especie de protección, una especie de estabilidad para no ser desvinculado. Y ese es un cambio trascendental que estableció la ley 1821 del año 2016. Una discusión que se presentó en un principio era, bueno, cuando la persona invoca esa facultad o esa potestad, la persona continúa trabajando porque la ley impide que sea desvinculado. Dice la ley que tiene que seguirse de todas maneras haciendo aportes al sistema de seguridad social, así se hayan cumplido los requisitos. Aportes al sistema de seguridad social en pensiones. Algunas entidades en un principio consideraron que todo el pago pensional lo tenía que hacer el trabajador, y finalmente los conceptos de la Comisión del Servicio Civil fueron clarísimos al señalar que se mantenía la distribución. Eso sí, se mantiene la obligación de seguir cotizando, y en eso pues hubo una precisión importante, la razón por la cual no se ve afectado realmente el servidor con esa situación. Pero ya viene el tema concreto frente al Banco de la República, que es un tema pues importantísimo. Todos sabemos que estamos hablando de una entidad muy importante, definida por la Carta Política del año 91 como una entidad autónoma, con una serie de funciones bastante claras y precisas, consagradas o desarrolladas por la Ley 31 del 92 y por su estatuto, que fue reglamentado mediante el decreto 2520 del año 93. Digamos, para no ahondar mucho en esto, porque yo sé que ustedes manejan más este tema que yo, pero sí digamos que las funciones que le asignó la Constitución al Banco de la República, sin duda, son unas funciones que hacen parte de la definición de función pública. Razón por la cual, en principio, podemos concluir que las personas que están laborando allí desarrollan funciones públicas. Y ese es el primer argumento para señalar que la ley 1821 es una ley que va destinada sin duda a los servidores de la República. Sin embargo, viene un tema de discusión, un tema complejo, un tema de difícil manejo, pero es un tema claro, porque saben ustedes que de acuerdo con la reglamentación del Banco de la República, reglamentación avalada plenamente por nuestras corporaciones, las personas que prestan servicio en el Banco de la República se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo. Código Sustantivo del Trabajo que en principio va dirigido a los trabajadores del sector privado. Eso no puede significar jamás que estemos en presencia de trabajadores del sector privado, y hago referencia a quienes prestan sus servicios al Banco de la República. Entonces, ¿cómo se maneja ese tema? ¿Cómo se ha entendido? Aunque advierto que frente al tema también puede haber toda la discusión que ustedes quieran. Eso se ha entendido que estamos en presencia de personas que tienen vínculo laboral con una entidad estatal, porque no hay duda de que el Banco de la República es una entidad estatal. Son personas que tienen vínculo con esta entidad estatal, y por esa razón, de acuerdo con la definición sencilla de esa situación, estamos en presencia de servidores públicos. Servidores públicos que tienen un régimen especial. Y el régimen especial es que están regidos por el Código Sustantivo del Trabajo, y en eso consiste la especialidad. Y es tan especial y, digamos, hay una mixtura tan particular que la misma normatividad que rige las relaciones de los trabajadores del Banco de la República señala que no pueden recibir doble asignación del Tesoro Público. O sea que le estamos aplicando unas normas propias del servidor público. El mismo desarrollo jurisprudencial nos ha dicho que las personas que prestan servicios al Banco de la República, así estén regidos por el Código Sustantivo del Trabajo, están regulados para efectos disciplinarios por la ley respectiva, que en principio todavía está vigente, la ley 734 del año 2002, Código Único Disciplinario. O sea que desde ese punto de vista podemos afirmar que estamos en presencia de unos servidores públicos. La Corte Constitucional señaló con bastante énfasis
en que esos servidores públicos tenían que estar regidos precisamente por el Código Disciplinario, precisamente por la razón de su función. O sea que desde ese punto de vista se asignan para los trabajadores que prestan servicios a entidades de la rama ejecutiva del poder público. Tenemos varias sentencias de la Corte Constitucional que regulan este tema. Sin embargo, va a venir el tema del reciente concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, que nos va a señalar claramente nos va a estudiar esta problemática. Y yo tengo que hacer la siguiente precisión. Todos los ministros tienen la potestad, la facultad de hacerle una consulta o consultas a la Sala de Consulta y Servicio Civil, como su nombre lo indica, es para eso, para que el Consejo de Estado absuelva inquietudes que los ministros presentan. A la Sala de Consulta y Servicio Civil, que es distinta de la Sala Contenciosa del Consejo de Estado. La Sala Contenciosa del Consejo de Estado es una sala que resuelve los conflictos ya en concreto, conflictos de servidores públicos bajo la modalidad de empleados públicos. O sea que algún tema que tuviese que ver con un servidor público bajo la modalidad de empleado público va a ser conocido necesariamente por el Consejo de Estado o por la justicia contenciosa administrativa mejor. ¿Qué pasa entonces si hay un conflicto donde esté de por medio un trabajador del Banco de la República? Por estar regulado por el Código Sustantivo del Trabajo, quien conoce de ese conflicto no es la justicia contenciosa, y mucho menos la Sala de Consulta y Servicio Civil. Quien conoce ese conflicto va a ser la justicia ordinaria laboral, en este caso un juez ordinario laboral. Y esta precisión es muy importante, aunque es difícil de asimilar. Yo gráficamente diferenciaría las funciones de las tres entidades que acabo de mencionar de la siguiente manera, y lo digo seguramente no muy técnicamente, pero lo digo para que se entienda un poco la funcionalidad. El juez contencioso administrativo, sea el Consejo de Estado, sea el Tribunal Administrativo del sitio, sea el juez administrativo, tiene un postulado por su formación, por la ubicación donde se encuentran dentro de la estructura judicial. Ellos tienen que partir del presupuesto de la validez de lo que hace el Estado. Si se produce un acto administrativo, ellos tienen que partir de que ese acto administrativo está bien elaborado, tiene toda la validez. O sea que aquí le corresponde al ciudadano que demanda destruir eso que se presume válido. Digamos, tiene toda la carga, tiene toda la obligación de romper esa presunción. Les pongo el ejemplo más sencillo: un empleado público es desvinculado mediante un acto administrativo y este empleado considera que se equivocó el Estado. El juez, cuando conoce ese proceso, tiene que partir de la base de que el Estado no se equivocó. Y por eso le dice a ese ciudadano: usted me tiene que demostrar que efectivamente ese acto administrativo está viciado. Eso es lo que hace normalmente la justicia contenciosa administrativa. Eso es lo que hace el juez que conoce la inmensa mayoría de conflictos que provienen de la rama ejecutiva del poder público. Ahora, ¿qué es lo que hace la Sala de Consulta y Servicio Civil? Emite conceptos genéricos, no resuelve conflictos. Emite conceptos, algunos cuestionan muchísimo a la Sala de Consulta y Servicio Civil porque es un ente influenciado duramente por la parte política, por ese poder político. Ese es el cuestionamiento que algunos les hacen. De todas maneras, lo que hace la Sala de Consulta y Servicio Civil es emitir un concepto, con la observación de que esos conceptos no son obligatorios, pero sin duda son muy importantes por provenir de la entidad de la que provienen. Algunos también sostienen que muchas consultas se solicitan para que algunos servidores públicos de alta jerarquía no se metan en problemas.
Y no se meten en problemas porque si la sala de consulta y servicio civil emite un concepto que implica una barbaridad y ese servidor hace caso de esa barbaridad, y me perdona la expresión, pero para que me entiendan, no va a tener ninguna responsabilidad, porque siempre va a argumentar, eso lo dijo el Consejo de Estado. Entonces tengamos en cuenta que esos conceptos del Consejo de Estado no constituyen lo que nosotros los abogados denominamos la jurisprudencia, son simplemente eso, conceptos. Importantísimos, sí, pero son conceptos no vinculantes, pero sí de un peso, sin duda, eso tiene trascendencia. Ahora, el juez laboral, en esa lógica, ¿qué es lo que maneja el juez laboral? Y esa parte a mí me parece importante, porque el juez laboral maneja una principialística completamente diferente a la que maneja el juez administrativo, porque el juez laboral, por su formación, tiene que aplicar una serie de principios, todos ellos principios protectores. O sea, el juez laboral no puede partir de la base de la que parte el juez administrativo. O sea, el juez laboral no dice, yo presumo la validez del acto administrativo y por lo tanto usted destrúyalo. No, por el contrario, el juez laboral tiene que partir de una serie de principios protectores, todos ellos consignados en el artículo 53 de la Carta Política. Y dentro de esos principios protectores se encuentra uno muy importante, como lo es el principio de la favorabilidad, que bien entendido significa que si hay alguna duda en la interpretación de una fuente formal del derecho, necesariamente tiene que acoger la más favorable. Y no, o es indiscutible que frente a este punto eventualmente existe una duda en la interpretación. Existiendo la duda, la pregunta lógica es, ¿y entonces cuál es el camino que hay que seguir? La respuesta es muy clara, la favorable para el trabajador. Esa es la respuesta que uno aspiraría del juez ordinario laboral. Juez que en este tema todavía no se ha pronunciado, por lo menos en el caso de ustedes, por lo menos en lo que yo conozco sobre ese particular. El Consejo de Estado, el 9 de agosto, emite el concepto. Es un concepto, digamos, que tiene una parte inicial donde recuerda distintos conceptos que ha producido frente a la ley 1821. Y esos conceptos que ha producido, pues, insiste el Consejo de Estado, es que ninguno ha hecho referencia a los trabajadores del Banco de la República. Y el Consejo de Estado, después del análisis de lo que significa el Banco de la República en la Constitución Política del 91, señala que no hay duda de que hay autonomía de parte del Banco de la República para dictarse su propia reglamentación. Y eso para el Consejo de Estado significa pues que al tener un régimen propio, ese régimen es el de la Ley 31 del 92 y el decreto que aprobó los estatutos, y que ese régimen propio no contempla la edad de retiro forzoso. Y al no contemplar la edad de retiro forzoso, pues obviamente no le es aplicable la protección que, de acuerdo con la ley 1821, tienen los trabajadores cuando han sido beneficiarios de la pensión de vejez. Esa es la conclusión del Consejo de Estado. Conclusión para mí absolutamente cuestionable, porque si aceptásemos lo que plantea el Consejo de Estado, pues a los servidores del Banco de la República tampoco les podríamos aplicar la ley disciplinaria que rige los servidores públicos. No se les podría aplicar. Si bien estuvo consagrado expresamente esa potestad en la ley 200, posteriormente la ley 734 no la manejó. Y la Corte Constitucional ha analizado con profundidad ese tema. Ha analizado ese tema con una profundidad y con una precisión clara. La Corte acepta obviamente la autonomía, acepta, digamos, la posición que tiene la banca central en el marco constitucional, diciendo que ha habido dos modelos a nivel especialmente de la cultura occidental sobre este tema. Un modelo que hace que esta banca central sea dependiente 100% del Ejecutivo, otro modelo que lo hace independiente. Y la Corte Constitucional ha dicho que nosotros estamos obviamente en una situación que
no tiene ni un extremo ni el otro, porque la autonomía es una autonomía relativa y es una autonomía que yo la asimilo al análisis que hace la Corte Constitucional con respecto a la autonomía de otras entidades autónomas como son las universidades públicas, frente a lo cual la Corte ha dicho claramente, tiene autonomía en la universidad en lo que tiene que ver con la parte educativa, la parte de la formación. Igual que el Banco de la República tendría autonomía específicamente en lo que tiene que ver con la función que les propia, una función que tiene que ver con aspectos trascendentales de la economía. Eso es lo que justifica la autonomía, y es una autonomía que también insiste la Corte, no es absoluta. Y lo digo precisamente para concluir que el régimen disciplinario de los servidores del Banco de la República se les aplica específicamente a ellos. El régimen disciplinario hoy de la ley 734 con la modificación reciente que se produce, que entra a partir del próximo año a regir. O sea, se justifica ello porque eso no tiene que ver con el régimen cambiario, con los manejos financieros que hace el banco. O sea, se justifica. Con esa lógica de la Corte Constitucional tenemos que llegar a la misma conclusión. La conclusión es que la edad de retiro forzoso, consagrada en la 1821, también sería aplicable al Banco de la República por la sencilla razón de que desempeña funciones públicas. Esto no tiene nada que ver con la finalidad de la institución, esto tiene que ver más con un derecho de un servidor público. Y esto es lo que, insisto, no ha sido hasta ahora estudiado por la justicia ordinaria laboral. Muy bien. Sin embargo, el concepto que pide el banco, el concepto que solicitó el ministro de Hacienda, perdón, pues si me invitan a mí a especular, yo especulo y digo que ese es un concepto absolutamente presionado, más políticamente, por un servidor público de un poder enorme en el país, porque necesitaba quitarse como esa restricción que le daría la edad de retiro forzoso, para poder tener libertad de desvincular las personas que considere debe desvincular. Cuando hace la petición el ministro de Hacienda, él advierte que ya hay muchas solicitudes de que se tengan en cuenta las protecciones por la edad de retiro forzoso. Son muchas las personas que lo han hecho en el banco. Entonces la pregunta es, ¿tengo que respetar esa ley o no? Es una pregunta clara y que tiene una finalidad clarísima. Ahora sale el concepto, y este concepto seguramente el banco lo va a utilizar para empezar a desarrollar esa aspiración que ha tenido el banco, y es empezar a desvincular personas porque cumplieron la edad de retiro forzoso. Perdón, porque cumplieron el derecho a la pensión de vejez, porque cumplieron en el caso de los hombres 62 años, en el caso de las mujeres 57 años y 1.300 semanas en el caso del régimen de prima media con prestación definida. Y frente a ello, seguramente pues vamos a empezar a ver la actuación del banco. Hay muchas personas, como lo dijo el ministro de Hacienda, que habían solicitado se reconozca esa protección de estabilidad, y seguramente el banco no lo va a hacer, reconociéndole la pensión por pensiones. El banco seguramente, una vez la persona quede inscrita en nómina, va a decidir la terminación del vínculo laboral. Y muy probablemente el banco previamente va a invitar a estos servidores a que se retiren voluntariamente. Y aquí es donde yo quiero enviar un mensaje claro, porque me preocupa que la gente simplemente renuncie a una expectativa, y eso es lo que yo quiero plantear. Y quiero señalar, hay otra entidad pública, un ejemplo, un caso concreto, una entidad pública en la que está la discusión similar. Esta discusión no está solamente en el Banco de la República, está en otras entidades.
en las que también el legislador dijo, ustedes son servidores públicos, pero están regidos por el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces eso para algunos hace pensar que no manejan función pública y por lo tanto no tienen esta restricción. De todas maneras, en algún caso, una persona cumplió los requisitos para la pensión de vejez, la persona le dijo a la entidad pública, le dijo, yo quiero acogerme a la edad de retiro forzoso, la entidad pública dice, en mi criterio no aplica para usted, razón por la cual la entidad pública inició a nombre de esta persona la solicitud ante Colpensiones para el reconocimiento de la pensión de vejez. Colpensiones emite la respectiva resolución y una vez la incluyen en nómina de una mujer, o es una mujer, la entidad dice se da por terminado el contrato de trabajo. ¿Qué hace esta persona al considerar que es ilegítima la decisión de la entidad? Lo que hace es demandar ante la justicia ordinaria laboral. Insisto que es el juez ordinario del trabajo el que hace esta calificación, no el juez contencioso. Y reitero que eso para mí es trascendental porque estamos hablando de dos concepciones del derecho muy distintas. El juez contencioso, el juez laboral, perdón, llega a la conclusión de que efectivamente es una persona que desempeña una función pública y que por lo tanto el empleador no tenía la potestad. En este caso la persona solicitó que fuera reconocida la indemnización. En estos casos obviamente estamos hablando de indemnizaciones que son bastante representativas porque normalmente son personas que llevan mucho tiempo en la entidad y se ordena entonces el reconocimiento de la indemnización. Existe una posibilidad y una variable. La posibilidad es que la persona solicite el reintegro porque fue desvinculada de manera ilegítima. O sea que yo creo que aquí tendríamos dos opciones, o la opción del reintegro o la opción de la indemnización. Eso lo decidiría cada persona, dependiendo pues de sus propias circunstancias. En el caso que estamos mencionando, ese valor de la indemnización es un valor bastante representativo, muy importante económicamente. Bueno, entonces, ¿a dónde voy yo? Si esta persona a quien estoy haciendo referencia hubiera renunciado directamente por la petición de la empresa, pues se hubiera negado a adelantar este procedimiento. No hubiera tenido la posibilidad porque renunció. O sea, aquí para poder aspirar a lo que acabo de señalar, la persona tiene que ser desvinculada, porque la base fundamental es la ilegalidad de la terminación del vínculo. Ese es el fundamento. Yo por eso sigo insistiendo en que creo que la ley 1821 sí aplica a los servidores del Banco de la República, quienes son servidores públicos, en mi criterio, aceptando que hay discusión sobre eso, servidores públicos que tienen un régimen especial, y el régimen especial es que están regidos por el Código Sustantivo del Trabajo, pero eso no hace que dejen de ser servidores públicos. Pero adicionalmente son servidores públicos que están desempeñando una función pública, como lo ha dicho el Consejo de Estado, como lo ha dicho la Corte Constitucional, razón por la cual la ley 1821 se tiene que aplicar, algo similar a la ley 734, algo similar además a la incompatibilidad de recibir salario y recibir pensión, por ejemplo, la doble asignación del Tesoro Público, porque diera la impresión que algunos servidores, algunos entes también de la rama judicial, como el Consejo de Estado, quisieran que a los servidores del Banco de la República le aplicásemos el peor escenario. Le aplicamos lo malo de los servidores públicos, le aplicamos lo malo del régimen disciplinario en muchas oportunidades y le aplicamos lo malo del sector privado, lo cual no tiene ninguna presentación, ninguna coherencia en un Estado social de derecho que tiene una norma tan importante como es el artículo 53 de la Carta Política. Esa es la conclusión a la cual yo quería llegar en este primer tema, que es el tema de la aplicación de la edad de retiro forzoso para los servidores del Banco de la República. Esa es mi conclusión y esas son las sugerencias que yo muy respetuosamente hago ante este auditorio tan importante. Y yo abriría un espacio para las preguntas, que creo que es como la metodología que vamos a utilizar, que creo que deben ser muy importantes las inquietudes que ustedes formulen sobre el particular. Entonces,
abrimos ese espacio, no sé cómo lo manejamos. Bien, compañeras y compañeros, les agradecemos estar conectados mientras el doctor toma un pequeño descanso por esta primera exposición. Entonces los invitamos a que por intermedio del chat hagan sus respectivas preguntas. Y en nombre de la Junta Directiva Nacional de ANEVRE, un fraternal saludo y el agradecimiento inmenso por estar conectados en tan importante evento, enmarcado en esa coyuntura que se dio desde el 9 de agosto, cuando el Consejo de Estado profiere este concepto que, como lo decía el doctor Ballesteros, sin duda va en contra de los derechos y los intereses como trabajadores del Banco de la República. Entonces damos un espacio de unos 5 minuticos, a ver si por el chat llegan algunas preguntas para que el doctor muy gentilmente las responda. Bueno, doctor, yo sí tendría una inquietud y es con relación a que el concepto, como usted lo dice, el concepto no es vinculante ni ordena de que de alguna manera esto tenga que aplicarse de manera inmediata en los trabajadores del Banco de la República. Pero sí me inquieta, entonces, ¿qué debemos hacer si el banco, basado en ese concepto, le da por tomar decisiones unilaterales, determinaciones de contrato a los compañeros que ya están cumpliendo su edad para la pensión legal? Bueno, yo pienso que hay dos tipos de acciones, una acción típicamente sindical, y la acción típicamente sindical es manifestar su inconformidad frente a este concepto, que me parece importante que se haga esa precisión, porque creo que hay muchos argumentos jurídicos que van en contra de esa determinación, y esa es como la primera invitación. Pero ya desde el punto de vista individual, porque la preocupación mía sigue siendo lo que les conté ahora, que la gente individualmente renuncie, que diga el banco, ya no hay nada que hacer, venga, renuncie pues y cuadramos su salida. Esa parte me preocupa porque estaría renunciando no solamente a la vinculación laboral, sino está renunciando a la expectativa de obtener o la posibilidad de un reintegro o la posibilidad de indemnización. Yo creo que cada uno que crea estar en estas condiciones debe primero solicitar al banco que se le reconozca la posibilidad de llegar a la edad de retiro forzoso, y segundo, no tomar la decisión de desvincularse voluntariamente, sino esperar a que el banco sea quien tome la determinación. Incluso hacerle la comunicación a Colpensiones cuando el banco le haga la petición, diciéndole a Colpensiones que no es posible que se otorgue el reconocimiento de la pensión porque tenemos esa facultad. Hasta ahora no conozco pues ninguna postura de Colpensiones sobre el particular, pero sería igualmente oportuno hacerle la manifestación a Colpensiones y cuestionar la decisión que adopte Colpensiones. Finalmente, si a pesar de lo anterior el banco desvincula al trabajador, pues ya tendríamos que acudir a la justicia ordinaria laboral para que ésta se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad. Que como digo, a mí me parece muy importante, es que el tema de la formación del juez ordinario laboral, es una formación completamente distinta a la del juez contencioso. En un caso, el juez contencioso tiene que partir del supuesto de la validez de los actos que produce el Estado. El juez laboral no tiene que partir de ese supuesto, tampoco tiene que partir del supuesto de que el Estado se equivoca, pero simplemente tiene que aplicar una principialística que va enfocada fundamentalmente a proteger al derecho del trabajador. Esa es la inspiración del derecho laboral y esa es una de las diferencias notables con estas otras organizaciones judiciales. Don Fabián Alcaraz Vivares hace la siguiente pregunta. Una posible sentencia por despido injusto generaría reintegro, indemnización, pero también pensión, sanción a cargo del banco. Yo pienso que el tema del reintegro obviamente se opone a una pensión, sanción. Cuando hablamos de una desvinculación laboral,
que no es válida, que no es eficaz, y esa es la característica del reintegro, pues obviamente no hay lugar a una sanción por una desvinculación, porque está nuevamente vinculado. Donde viene el tema para analizarlo y es un tema para mirarlo con detalle, es el tema de si la persona pide la indemnización y a la vez la pensión sanción, que es una posibilidad bien interesante. Además, multiplicaría obviamente la expectativa de esa persona. Ese tema a mí me parece que vale la pena tratarlo y abordarlo con seriedad, y creo que existen buenas posibilidades, aunque yo someto este concepto a un mejor análisis y una mayor profundidad sobre el particular, pero no descartemos que es bien importante su análisis. Seguimos con otra inquietud, la de Oscar Orlando. La resolución obliga a tomar la pensión. Estamos hablando de la resolución que profiere Colpensiones. Colpensiones lo que hace cuando reconoce la pensión es señalar además cuándo incluye a la persona en nómina. Y además le dice desde cuándo está la plata ya. Y va a depositarlo, la plata, en un banco. Yo pienso que lo conveniente es que de todas maneras esa suma de dinero se reciba. El hecho de recibirla no implica que esté negando la otra opción. Y lo digo lo conveniente desde el punto de vista práctico, porque Colpensiones normalmente decide cuál es el banco donde le coloca la pensión y le paga el retroactivo en ese banco. Un banco donde normalmente la persona no tiene cuenta, casi que ni lo conoce. No sé cuál será el negocio que tiene Colpensiones con esos bancos. Pero lo cierto es eso. El problema es que si pasa un tiempo y esa plata no se retira, el banco la retorna a Colpensiones y posteriormente recuperar esas sumas de dinero es muy complicado. Yo por eso sería partidario de que esas sumas de dinero se reciban, se saque un titulito por ahí para guardar esa plata, porque hay que hacer alguna compensación, sin perjuicio obviamente de la demanda que se estaría planteando. Pero eso no implica para nada realmente aceptar que ese pago es válido, porque adicionalmente lo que estoy sugiriendo es que cuestionemos ante la misma Colpensiones el reconocimiento de la pensión, a pesar de haberse manifestado expresamente estar en la edad de retiro forzoso. Ese orden de ideas no es obligación que el trabajador pase la carta de retiro al momento de que le llegue la resolución. Bueno, Colpensiones condicionan normalmente eso. Por ejemplo, la duda es que la pregunta es si Colpensiones efectivamente depositó esa suma de dinero. Que habría que ver, porque a veces Colpensiones se enreda un poquito por el hecho de que son trabajadores regidos por el Código Sustantivo del Trabajo, que normalmente lo que hace es decir, usted, bueno, pero en este caso la persona la va a desvincular. La persona debe haber un cruce de comunicación entre Colpensiones y el banco, donde le dice al banco, dígame cuándo lo va a retirar, y cuando lo retire es que le voy a depositar la plata. Pero la pregunta, lo asumo, es cuando ya el banco ha realmente desvinculado a la persona, si retira la plata o no la retira. Pero pienso que es prácticamente recomendable que se retire la plata. Eso no implica aceptar que es válida la decisión. Porque la idea de la pensión es que tiene derecho a la pensión. En eso no hay discusión. Lo que tiene derecho también es a que no sea desvinculado. La pregunta es, si un trabajador cumple con la edad, en el caso de las mujeres 57, los hombres 62, y las 1.300 semanas, que eso le da un porcentaje de pensión. Si quiere obtener el máximo de pensión y quiere seguir hasta las 1.800 semanas, el empleador lo puede sacar y quitarle ese derecho que tiene el trabajador. Esa es precisamente la discusión que está en juego. La ley dice que usted se va a pensionar por 1.300 semanas y con la edad que se acaba de mencionar. Hagamos la abstracción de la función pública. Hablemos de cualquier trabajador del sector privado, pues para que no nos enredemos en otro tema. Cualquier trabajador del sector privado que no desempeñe una función pública está sometido a esa regla en este momento y no tiene discusión.
yo tengo 1.300 semanas y 62 años, cumplí ello, el empleador espera un mes. Si yo no solicito la pensión, él puede hacerlo a nombre mío. Y yo le puedo decir, pero es que yo quiero seguir cotizando para mejorar mi porcentaje, porque el porcentaje depende del número de semanas de cotización. Con 1.300 semanas yo tengo un porcentaje muy bajito y no soy capaz de decirles cuál es porque varía, depende del ingreso base de liquidación, pero tengo un porcentaje muy bajito. Por cada 50 semanas adicionales, ese porcentaje se aumenta en un 1.5, se aumenta, se sigue aumentando, y esa operación la puedo hacer máximo 10 veces, hasta llegar a 15 puntos adicionales. O sea que el empleador, cuando me retira, me está negando la posibilidad de aumentar. Desafortunadamente, eso es lo que dice la ley y eso es lo que hoy avalan los jueces. Ese es el tema que, digamos, no está hoy en discusión, jurídicamente no está en discusión. Nadie está alegando, que yo sepa, la posibilidad de seguir hasta llegar a las 1.800 semanas, que es lo máximo. Nadie. Aquí el tema se cruza por el tema de la función pública que desempeñan los trabajadores del Banco de la República, porque ya no tiene que ver con la posibilidad de aumentar, porque incluso podemos estar en presencia de una persona que tiene 1.800 semanas y tiene derecho a que se lo mantengan hasta la edad de retiro forzoso. En mi criterio sí, así tengan las 1.800, porque esa norma de la edad de retiro forzoso no se hizo para garantizar que usted tenga una mejor pensión, se hizo es para garantizar que usted mantenga en el empleo hasta una edad que se consideró razonable para él. Eso sí, por eso advirtió la ley, siga cotizando, porque si no fuera por eso, de acuerdo con la ley 797 de 2003, la persona no sigue cotizando, si quiere obviamente, pero siempre y cuando ya haya cumplido los requisitos para la pensión de vejez. En ese caso del sector privado, para no meternos con la función pública, en ese caso, una persona que cumplió los 1.300 semanas, los 62 años de edad siendo hombre, y que el empleador no lo quiera sacar, puede llegar a un acuerdo con el empleador. No sigamos haciendo cotizaciones. Y no siguen haciendo cotizaciones, ¿por qué? Porque ya tienen derecho. Cotizaciones para pensión. Esa hipótesis no podría pasar en el caso de las personas que desempeñan función pública y se hayan acogido a la edad de retiro forzoso, que serían los trabajadores del Banco de la República. Espero que quede clara esa diferenciación, porque en el sector privado sin función pública, yo puedo, si ya cumplí los requisitos para la pensión de vejez, no sigo haciendo aportes. ¿Y eso para qué es útil allá? Por una razón muy sencilla. Porque ese trabajador del sector privado que no desempeña función pública puede recibir pensión y salario. O sea, esa persona puede seguir trabajando, recibe el salario y después, cuando decida desvincularse, va a recibir un retroactivo pensional. Se montan el tiempo del salario y el tiempo de la pensión, lo que no ocurre con los trabajadores de trabajo. Elvin Ruiz Hernández nos pregunta: en caso de despido, al cumplir los requisitos de ley para la pensión legal, argumentando cierre de algunas oficinas para esos empleados, ¿sería un argumento válido para el banco? Bueno, la hipótesis la veo compleja como argumento, porque es que yo pienso que el argumento del banco en esa hipótesis no sería tanto el cumplimiento de los requisitos, sería el cierre de las oficinas. Y si eso es así, en mi sentir necesitaría una autorización del Ministerio del Trabajo, porque estamos regidos por el Código Sustantivo del Trabajo, que dice que cuando haya un cierre total o parcial de alguna dependencia que implique terminación de contratos de trabajo, se requiere autorización del Ministerio del Trabajo. Entonces no veo muy claro que sea posible acudir a la vía del reconocimiento de la pensión, sino más por el camino del cierre autorizado por el Ministerio. Entonces ahí incurriría en despidos colectivos. Ahí incurriría en despidos colectivos sin autorización, obviamente, y de acuerdo con la ley 50 del 90, artículo 67, se entiende que esos trabajadores están en la situación del artículo 140, trabajo sin prestación de servicio. Por lo tanto, ese contrato de trabajo no ha terminado válidamente y ahí sin duda cabría la posibilidad de un reintegro.
Lucía Esperanza Romero Calderón. Doctor, en el caso mío que está en proceso la demanda, me obligarían al retiro forzoso. Lucía Esperanza es La única que hemos ganado. la demanda por la pensión convencional. Digamos que para efectos de lo que estamos hablando, esto no tiene nada que ver con esa demanda. O sea que el banco, si discrecionalmente toma la decisión y ella está en los requisitos para la pensión de vejez, o la pensión de vivienda, la pensión de jubilación, pues podría adelantar ese tema. Y cabría toda la argumentación que hemos expuesto esta tarde. ¿Otro más? Hay varias. César Augusto Cárdenas Ávila. Se notificó al Banco de la República que vamos hasta los 70. Debemos hacer lo mismo con pensiones. Bueno, interesante la pregunta desde un punto de vista práctico, no muy técnico jurídico, pero yo sí creo que es conveniente decirle a Colpensiones que estamos en presencia de esa situación. Y muy especialmente cuando el banco adelante inicie el trámite. Ese trámite se lo tiene que comunicar al trabajador y yo inmediatamente sugiero que inmediatamente mejor se le presente la comunicación a Colpensiones acreditando que efectivamente al banco se le había hecho esa comunicación. Esto con el fin de poder cuestionar, discutir ante Colpensiones también ese tema e interponer los recursos de rigor. Danica Durán. Buenas tardes, doctor Ballesteros. Una pregunta. ¿Es posible por vía tutela poder controvertir o dejar sin efectos jurídicos la resolución emitida por Colpensiones, es decir, sobre la pensión de vejez solicitada por el empleador? También interesante la inquietud. Yo la respondo de la siguiente manera. Una tutela es un mecanismo muy rápido, un mecanismo extraordinario, protector de derechos fundamentales. Entonces, el primer requisito para una tutela es que haya un derecho fundamental en juego. Aquí, sin duda, hay varios derechos fundamentales en juego en mi criterio, pero hay un pero que vale la pena resaltar, y ese pero es que este mecanismo es válido si no existen otras alternativas judiciales. O sea, la tutela no reemplaza la demanda ordinaria. Y ahí es donde está el tema, de donde se pegan la gran mayoría de jueces, diciéndole la tutela no prospera, pero no prospera no porque no le estén respetando los derechos fundamentales, sino no prospera porque usted tiene otro camino, así ya más largo. Y esto tiene como excepción que se utilice la tutela como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable, y casi que el perjuicio irremediable para los jueces es que usted casi que se esté muriendo de hambre y necesita eso para subsistir. Y entonces le van a decir, seguramente usted ya tiene una pensión, si usted quiere pelear eso, peléelo judicialmente. Pero nada pierde la persona intentando la acción de tutela, nada pierde. Lo peor que puede pasar es que quede en la misma situación, más allá no puede pasar. Y es muy normal que la tutela, reitero, diga, usted tiene otro camino, utilice ese camino, que es la vía ordinaria, y es lo más probable que usted. Raúl Jiménez. ¿Hasta cuántas semanas pueden cotizar para llegar al tope máximo porcentaje de pensión? Bueno, Raúl, esa pregunta es clave. La ley dice, como lo he reiterado acá varias oportunidades, que el mínimo de semanas son 1.300 semanas. Pero por encima de las semanas van a haber unas semanas que son útiles. Y decíamos que por cada 50 semanas se agrega 1.5% al porcentaje que tenga. Esta operación se puede hacer máximo en 10 oportunidades, es decir, 500 semanas más. O sea, hasta 1.800 semanas son útiles. De ahí para adelante ya no son útiles. Haya quedado donde haya quedado. Hay personas que tienen 2.300 semanas, muchísimas semanas sin duda, pero realmente le fueron útiles las 1.800. De ahí para adelante no son útiles. Para decirlo en los términos que nos consultan normalmente,
esas semanas que van de las 1800 en adelante no sirven para nada. Lo que responde a la justicia es si sirve para la solidaridad, usted está siendo solidario con el resto de la población. Pero en concreto, hasta 1800 semanas podemos llegar como máximo que sean útiles para mejorar la pensión. Bueno, compañeras y compañeros, hemos cerrado este bloque de preguntas del primer módulo de la exposición o de la conferencia del doctor Ballesteros y nos alistamos para el segundo bloque, que tiene que ver el traslado del régimen privado de pensiones al régimen de prima media administrado por Colpensiones. Pero antes de iniciar, el llamado desde la Junta Directiva Nacional de ANEVRE, preocupada con todos estos temas que han marcado la coyuntura de los últimos años que vivimos por las decisiones en contra de los trabajadores tomadas por esta administración sorda e inhumana del Banco de la República, es que nos quedamos hasta el final y vamos a dar la pelea, porque la pelea es peleando y la vamos a atacar de manera jurídica, razón por la cual no hay que aceptarle absolutamente nada a esta administración mezquina y vamos a quedarnos a dar la pelea hasta el final, sea hasta los 70, los 80 años o hasta cuando nos saquen de aquí a gorrazo, pero la pelea es peleando y la vamos a dar hasta el final. Entonces, seguidamente el doctor Ballesteros continuará con el segundo tema de la conferencia. Hay una última pregunta. Una última pregunta. Sí. Pero una última pregunta de Oscar Orlando. ¿Cuál es el tiempo en años que asegura el aforo para la estabilidad laboral reforzada para mujeres y hombres? Gracias. Y hombres, gracias. El tiempo en años que asegura el aforo. No entiendo realmente la pregunta a qué aforo se refiere. Porque no sé si hace referencia a la llamada prepensión. Los prepensionados que son 3 años antes de cumplir los requisitos. De todas maneras hay que poner si es eso, 3 años antes de cumplir los requisitos, que es la protección que se llama la protección del prepensionado, que es una estabilidad laboral reforzada para las personas que están a ese tiempo. Me parece que sí era la inquietud. Bueno, yo quiero continuar con este tema que es tan importante. Es el tema de la situación de las personas que se encuentran en un fondo privado y que acuden a solicitar el reconocimiento de la pensión y resulta que la pensión no se la dan porque su capital no alcanza o le dan una pensión muy bajita. Entonces la persona se angustia e inmediatamente dice, pero me hayan ofrecido otra cosa mucho más grande y esa fue mi ilusión. Yo ya tengo 62 años hombre, 57 años mujer, entonces me voy a volver para Colpensiones. Y le dicen inmediatamente, usted no se puede volver por una sencilla razón, porque ya le faltan menos de 10 años para cumplir la edad establecida en el régimen de prima media. Entonces la persona queda en el peor de los mundos, sin duda, después de que había tenido una expectativa muy grande. Ese es el tema que ha dado lugar a muchas acciones judiciales. Yo quiero señalar muy genéricamente cuál es el estado del arte de esta temática y quiero partir de una reflexión importante, porque es trascendental, ahí sí siempre lo digo, que más que como ciudadano, más que como abogado, como ciudadano, mi preocupación por lo que se hizo en el año 91. ¿Qué hicimos en el 91 y qué quisimos en cada uno de los temas? Entonces, si me preocupó el tema de la seguridad social, yo me pregunto qué hizo Colombia en el año 91 y qué se proyectó. Y miremos si lo que se proyectó se cumplió, se está cumpliendo o no. Y si se está cumpliendo, pues maravilloso. Entonces busquemos otros retos, otros fines. Ahora, si no se está cumpliendo, nos preocupamos. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos está pasando? Y si ustedes miran la Constitución del 91, en el tema de la seguridad social y específicamente en el tema pensional, lo que se quiso es que Colombia le garantizara a toda la población que cuando llegase a presentar alguna de las contingencias señaladas por la ley, alguna entidad, alguien se activara para protegernos. Y las contingencias más importantes son el tema de llegar a una edad determinada, donde además es justo que ya uno descanse.
entonces aparece la pensión de vejez. También se pensó en el grupo de personas que tienen una pérdida de capacidad laboral, ya no pueden seguir trabajando, y esa pérdida de capacidad laboral es igual a los superior al 50%. Por lo tanto, cuando ocurra eso, alguien se debe activar para proteger a ese habitante del país que no puede continuar trabajando, o el fallecimiento de una persona de la cual dependía un grupo familiar. Entonces aparece la pensión de sobreviviente. Esa fue la idea del constituyente del 91, que ocurriera, y es lo que llama la garantía a la seguridad social. Con otra característica que se infiere también de la Carta Política del 91. Y esa característica es que las pensiones deben ser por lo menos iguales al salario mínimo legal mensual. Por debajo de ello no es aceptable una pensión, eso sería absolutamente indigno. Todo esto va ligado con el tema de la dignidad del ser humano sin duda. El constituyente del 91 señaló esos propósitos, señaló esos fines, pero no diseñó el modelo de seguridad social que nos debería regir. Le asignó esa tarea al Congreso de la República, y el Congreso de la República expidió la Ley 100 del año 93, que en el tema pensional creó los dos regímenes que coexisten, son incompatibles en relación a una persona, y uno libremente, entre comillas libremente, selecciona cuál de los dos regímenes es el más conveniente. Eso es como que uno va y encuentra dos puertas, una puerta es el fondo privado y otra puerta es el régimen que administra el Estado, en un principio por el Seguro Social y posteriormente por sus pensiones, que es actualmente. Entonces usted tiene que escoger uno u otro, una decisión sumamente complicada. Es una decisión muy difícil, porque incluso para los especialistas es difícil poder tomar una determinación para saber cuál es más ventajoso o cuál no. Este tema surgió en el año 1994, que es cuando comienza a regir la Ley 100 del año 93, y aparecen los fondos privados como actores importantísimos que empiezan a ejercer una presión muy fuerte, una presión mediática, una publicidad bastante impactante. Los fondos afirmaban: usted acá se va a pensionar cuando usted quiera, por ejemplo. Y si bien es cierto, creo que sabemos que eso no es verdad y no era verdad, pero nos genera toda una ilusión. Además es toda una presentación, una ambientación para convencer a la gente. Y fuera de eso le afirmaban: el Seguro Social se va a acabar. Entonces no queda, y fuera de eso le decían igualmente: usted aquí va a terminar mejor pensionado. Incluso yo recuerdo que en una universidad pública, donde había de todos los profesionales que se puedan imaginar, terminaban las charlas que daba yo y después daban los fondos, pero los fondos terminaban y sentaban a el profesor, porque era para profesores estas charlas, como con una especie de bolita mágica, donde la persona del fondo le hacía los cálculos de las proyecciones y eran maravillosas. Por dicho, era imposible racionalmente no trasladarse, y la gente se empezó a trasladar masivamente. Personas de todos los niveles intelectuales, de todas las profesiones, de todos los niveles de profesorado, si quiere la expresión. Habían profesores de Derecho, profesores de Economía, profesores de Medicina, etcétera. Una cosa impactante. La pregunta es: ¿qué es lo que hizo que atrajera tanto a esos profesores? ¿Por qué quedaron tan convencidos? Inclusive personas expertas en finanzas se fueron para allá. Yo di muchas charlas sobre eso, asesoraba en esa época a la asociación de profesores de esa universidad, y yo salía como tranquilo. Yo dije: cumple una función, y la función es que la gente no se vaya para el otro lado por los riesgos que en mi criterio implicaba. Yo, para presentar estas charlas, me apoyé en unos estudios que hizo la Escuela Nacional Sindical, en la que decía pues financieramente cuáles eran las alternativas, y todas desastrosas si se aplicaba al fondo privado. Entonces yo terminaba como tranquilo y feliz. Resulta que como a los 3 años empieza la fila de profesores a mi despacho profesional solicitándome asesoría. Y yo: ¿qué le pasó, profesor? No, es que yo me pasé para el fondo privado.
pero ¿cómo así? ¿Usted no estuvo en todas esas charlas que hicimos? No, sí estuve en las charlas, muy buenas, doctor, pero lo que pasa es que después llegaban los y las niñas de los fondos, unas niñas muy lindas, con unas minifaldas espectaculares, eso parecía que nublaba pues toda la razón. Y fuera de eso, nos hacían esa proyección, ¿y quién no se pasaba? Me decían, se pasaba. Se pasaron unas condiciones bastante duras, además en la época de perdida la transición. Lo cierto es que todo eso nos mostró una realidad, y esa realidad es que los fondos privados pensionan en condiciones más desventajosas que Colpensiones. En promedio, es la estadística, no que dice Carlos Ballesteros, es la estadística que dicen los mismos fondos. La relación entre la manera como pensiona Colpensiones y el fondo privado es de 1 a 3, Colpensiones con 3, el fondo privado con 1. En algunos casos es asombrosa la diferencia. A mí me consultó la que fue gerente regional de uno de estos fondos. Imagínense, la gerente regional. La gerente regional, ¿dónde tenía que estar? Afiliada al fondo privado, que para que no estuviera la gerente regional. Pero cuando se iba a pensionar, averiguó su condición. En esa época ella ganaba mensualmente más o menos 12 millones de pesos en promedio de ingresos. El fondo la pensionaba con 1,5 millones, cuando Colpensiones como por 8 millones de pesos. Ella me decía, pues yo quiero mucho al fondo, me ha tratado muy bien, pero yo cómo me voy a quedar pensionada con ese valor, es el resto de mi vida. Y empieza a demandar como demandó mucha gente. Entonces, por ley, las personas si le faltan menos de 10 años para cumplir la edad ya no se pueden devolver. Las mujeres cuando llegan a los 47 años de edad ya no pueden devolverse. Los hombres cuando llegan a los 52 años de edad ya no pueden devolverse. Y lo normal, lo regular, lo recurrente es que uno empieza a averiguar eso cuando ya está cerquita. Uno no averigua eso a los 45 años de edad, como hombre por lo menos a los 35 años. Normalmente se averigua esto cuando la persona ya está cerca. Y cuando la persona está cerca, pues le dicen, usted no tiene más alternativa. Usted está en el lugar equivocado, pero ahí quedó condenado porque no se puede devolver. Esto pues, genera un impacto social muy grande. Y es muy grande porque pensemos en la pensión. La pensión tiene una connotación individual, obviamente, para cada uno de nosotros. Entonces, una pensión digna, pues, digamos, nos permite terminar la vida dignamente. Una pensión indigna es una pensión que implica una amargura durante el resto de la vida. Y cuando le dicen a usted va a quedar con una pensión indigna o sin pensión, se lo dicen cuando ya casi no hay alternativa. Cuando ya tengo 60 años, 61 años, 62 años, ¿cuál alternativa tengo? Me toca casi que recoger esa pensión en esos términos. Esto genera pues impacto, pero además las pensiones obviamente tienen una connotación familiar. Al señor de la edad X no lo van a dejar tirar a la familia normalmente, es un problema familiar. Y cuando este problema se multiplica porque tiene tanto impacto en una sociedad, pues es un problema social impresionante. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando con este tema de las pensiones entonces de estas personas? La ley señala que uno de los principios y postulados para que rigen el sistema pensional es el de la libre selección. Usted libremente selecciona su régimen, pero esa libertad de selección es muy compleja cuando usted no sabe de eso. Si no, pregúntele a cualquier persona, a cualquier vecino, ¿usted por qué seleccionó el fondo privado? Y dentro del fondo privado, ¿por qué seleccionó este y no aquel? ¿O por qué no seleccionó por pensiones? Y mucha gente le dice a uno, no, porque eso fue lo que me dijo el jefe de personal cuando llega allá. O porque es que esa niña era muy bonita. O porque habla muy bonito el que me ofreció eso. Muchas razones, pero en la mayoría de casos no hay ninguna reflexión profunda por qué yo seleccioné esta alternativa y no otra. Esa libre selección ha tenido pues unas etapas en la historia del derecho a la seguridad social, yo diría que bastante nefastas, porque desafortunadamente quien ha manejado esto en la práctica es la Asociación de Fondos de Pensiones. Y digo que desafortunadamente porque la Asociación de Fondos de Pensiones es la asociación de personas, la asociación de entidades que manejan el negocio de las pensiones, que son los fondos de pensiones. Es el sector financiero.
y yo advierto que no tengo nada contra el sector financiero, pero obviamente usted debe saber cuál es la funcionalidad de cada uno, porque definitivamente esto no me está pasando. ¿Vas pasando, por favor? Bueno, esa libre selección realmente es muy relativa y piensen cada uno de ustedes por qué usted seleccionó el fondo privado, si está en el fondo privado, o incluso por qué seleccionó el régimen de prima media, porque alguna razón tuvo que existir. Y la cosa es que los fondos trabajan con esa agresividad y realmente hay mucha agresividad. Hay personas que no saben que están afiliados en los fondos. Personas que están en la universidad, les ofrecieron un lapicerito y dijeron, venga, firma acá, y resulta que es una afiliación a los fondos. Hay personas que están en los fondos y creen que se habían afiliado al sistema de cesantías. Bueno, pero entonces lo cierto es que hay muchos problemas para la libre elección. El primero y más importante es la falta de información. Ese es un problema grave. A mí me parece sumamente injusto que el Congreso de la República ponga al ciudadano en esa disyuntiva, porque esto es aplicable para todos, para esos profesores universitarios que les dije, hasta para la persona analfabeta, para la persona que menos ilustrada, para todos los habitantes, y recuerden ese postulado que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Además, sin duda, el tema de los fondos privados especialmente tiene que ver con algo que es impredecible. Esto tiene que ver con el futuro de la economía. Es posible que la economía vaya muy bien y los fondos entonces tengan una buena rentabilidad, pero eso no lo sabe nadie. Mejor dicho, imagínense el efecto que produjo la pandemia sobre todos estos ahorros. La caída del dólar, la caída del valor del petróleo, todos esos factores afectan sin duda el resultado final de un capital que uno tenga para la pensión. Y obviamente la imposibilidad de regresar cuando ya nos damos cuenta de ello. Bueno, pero veamos las alternativas, que es importante que veamos la luz que hacer ante esa situación. Yo aquí quiero detenerme en esto. Desde el año 2008, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia empezó a hacer el análisis de esta temática. Y la discusión era la siguiente. Usted firmó un formulario donde dice que libremente toma la decisión. A usted no le pusieron un revólver para firmar. Por lo tanto, su decisión fue libre. Se cumplió el principio de la libertad de afiliación. La Corte Suprema hace un análisis bien interesante sobre la función de los fondos privados y sobre lo que es la seguridad social. Y dice que sin duda los fondos tienen una obligación social trascendental. Y esa obligación no significa que no trabajen y que no aspiren a ganar. Esa es la razón de ser de los fondos privados. Pero la obligación social radica fundamentalmente en la obligación de dar una información clara, transparente, casi que pedagógica, que le diga a la persona, vea, estas son las diferencias del fondo privado frente al fondo público. Y adicionalmente que le advierta a la persona, ojo, si es posible que hayan riesgos, es posible que presenten riesgos, y es posible que esos riesgos impliquen que usted no pueda pensionarse. Es posible que impliquen que la pensión sea el mínimo, o es posible que la pensión sea mucho más bajita que la pensión de Colpensiones. Eso tuvo que haber advertido el fondo, y eso lo dice la Corte. No le pueden garantizar un futuro porque es imposible garantizar un futuro, pero la obligación es hacer esa advertencia. Eso es lo que en medicina se ha llamado el consentimiento informado. Si yo me voy a hacer una intervención, a mí me tienen que advertir los riesgos de esa intervención. Y esa es la obligación del médico, clarísimo. Allí se tiene desarrollado eso. Los fondos privados, hasta donde yo conozco, y nosotros tenemos ya más de 200 demandas de este tipo, nunca han demostrado que dieron esa información. Nunca han demostrado que hicieron unas advertencias.
por una sencilla razón. Porque haber hecho eso implicaba ir en contra de su negocio. El negocio de los fondos es captar más y más gente. Advertir eso es decirle, no venga para acá. Si a la persona le dicen, es posible que usted no se pensione, con seguridad que no se va. A la persona le dijeron, usted le va a ir muy bien acá. Entonces, la primera regla que empieza a manejarse desde el año 2008, la Corte Suprema, tiene que ver con la información. Pero adicionalmente hay algo muy importante, que desde el punto de vista ya práctico, jurídico, de nuestra práctica como abogados es trascendental. Es lo que llamamos la carga de la prueba. ¿A quién le toca demostrar qué? O sea, ¿a usted le toca demostrar que no le dieron la información o al fondo le toca demostrar que se dio la información? Y la Corte ha sido reiterativa en ello y ha dicho, quien tiene que demostrar que se dio la información es el fondo privado. Estamos hablando de entidades supuestamente muy serias, muy organizadas, que deben tener todo debidamente documentado. Ahora, ¿qué pasa si no se dio esa información o no se probó que se dio la información? La conclusión es una muy sencilla. Se entiende que para todos los efectos legales esa afiliación no fue válida. Pero como ya hay un hecho cumplido, y el hecho cumplido es que la persona formalmente aparece en el fondo privado, el hecho cumplido es que se hizo un aporte al fondo privado, lo que hace el juez es, además de declarar ineficaz la afiliación, es que el fondo devuelva toda la plata y se le entrega a Colpensiones. Y que a Colpensiones le ordenan que reciba, que acepte a esa persona como si nunca se hubiera ido. Esa es la diferencia a veces entre tener la posibilidad de una pensión a no pensionarse. Es la diferencia entre tener una pensión justa, digna, a tener una pensión absolutamente injusta. Esto ha abierto la puerta para que muchísima gente logre recuperar el régimen de prima media. Para ello, pues se requiere o se exige necesariamente una decisión judicial, porque por ley no se puede trasladar. Esa es la situación. El procedimiento que debemos seguir, pasemos allá. Esta presentación nos muestra algo que a mí me parece bien importante, porque cuando comenzó este desarrollo por parte de los jueces Corte Suprema de Justicia 2008, casi que todos los años salía una o dos sentencias de esas favorables, porque hasta ahora no conozco una sola desfavorable de un afiliado que la Corte no le haya dado la razón. Después aparecía unas 2 cada 6 meses, después una cada mes. Pero vea, estas que están aquí presentadas son del 8 de septiembre de este año. Y son estas y las que siguen. Son como 9 sentencias de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Solamente la Sala Plena. Y no estoy teniendo en cuenta las de la Sala de Descongestión, que son muchísimas más, obviamente. Esto lo que significa es que es una tesis absolutamente consolidada, a pesar de la fuerte presión que están ejerciendo los fondos, porque siguen ejerciendo una presión muy grande. Pero a pesar de eso, vemos cómo hay muchísimas decisiones ya consolidadas de la sala laboral. Algunos tribunales, como el Tribunal de acá de Bogotá, hizo mucha resistencia frente a ese tema, porque estos tribunales estaban diciendo, pero usted tomó una decisión libre y voluntaria, usted no le pusieron un revólver, que la Corte le está tumbando todas estas decisiones, la mayoría estaban de acá de Bogotá, porque había una fuerza muy grande que hacía que no se acogiera a las decisiones ya mayoritarias de todo el país. El presidente de Colpensiones dice que estas demandas, el 95% están ganando, y habla de un 5% que serán las de Bogotá, seguramente de esa época, pero habla de una cantidad que llevan más de 100.000 demandas. Y 100.000 demandas no es ni el 10% de personas que están en esa situación. Es importante lo siguiente, y yo voy a ir concluyendo porque yo creo que el camino está claro. Es importante averiguar cómo estamos en eso. Y averiguar cómo estamos es decirle al fondo privado, dígame usted cómo me va a pensionar, ya que estoy metido acá. Y dígame cómo me va a pensionar con pensiones. Esa es una petición que yo sugiero que todos la hagan, los que están en los fondos privados. Por algo. Es que hay algo psicológico que algún estudio tendrá que hacerse sobre el particular o debe existir, yo no lo conozco.
La primera parte es porque masivamente personas tan calificadas, tan cualificadas se afiliaron a esos fondos. O sea, ¿qué es lo que hace que tengan esa credibilidad tan grande frente a alguien que representa a ese sector financiero, para decirlo gráficamente también, que es pasable? A mí cuando me llega la oferta de una tarjeta de crédito, yo digo, obviamente no me está haciendo un favor, este banco no me está haciendo un favor, me quiere chupar la sangre. Lo que pasa es que a veces necesito que te chupe la sangre porque necesito la tarjeta, pero esa es mi convicción. Entonces yo digo, aquí que teníamos la otra alternativa, ¿por qué nos vamos a donde ese que chupa la sangre normalmente, qué es lo que nos convenció? Y el problema que también se mantiene en el tiempo, y es algo psicológico, es que mantenemos como la mente siempre recordando la oferta que nos hicieron. No, es que me dicen que voy a pensionar con 10 millones de pesos. Eso me dijeron hace 10 años. Y a pesar de estas advertencias, cuando hemos hecho este tipo de charlas presenciales, yo veo como mucha gente, cuando escucha algunos ejemplos dolorosos de las personas que terminan muy mal en los fondos privados, como que dicen, pobre ese señor del que habla el doctor, pobrecito, y no sabe y no se da cuenta que esa persona está también en esa situación. Por eso lo primero, lo más importante para mí es que casi que inmediatamente mandemos una comunicación solicitando al fondo que nos diga cómo estamos para saber si yo también soy el pobrecito a que hace alusión el expositor, porque lo más probable es que sea así. En la inmensa mayoría de casos es de 1 a 3 la diferencia. Y yo les decía que, no es porque lo diga yo, Asofondos, que es la Asociación de los Fondos Privados, ellos hacen un evento en Cartagena todos los años, un evento muy importante, donde el primer invitado es el presidente de la República, el segundo invitado es el ministro de Hacienda, el tercer invitado el ministro del Trabajo, y yo siempre digo que le toca invitar a la contraparte, que es Colpensiones. Allá ellos diseñan realmente la política pública de pensiones. Es clarísimo, pero es muy lamentable que la política pública de pensiones salga de los que negocian con la pensión. Eso es lamentable. Y eso lo hemos visto en muchas oportunidades. Lo hemos visto cuando llevan un ministro la semana anterior, antes de ir a Cartagena, pensaba de una manera, salió de Cartagena y está pensando de otra manera. Lo final. El actual presidente de la República estuvo allá como senador en uno de esos eventos. Fue invitado de manera muy especial como candidato y después fue invitado como presidente para decirles qué es lo que iba a hacer a un grupo tan importante como el de los fondos privados, que ayudó sin duda a la elección. Entonces, a partir de esas reuniones se diseñan las políticas públicas en materia pensional. En esas reuniones se hacen exposiciones, algunas académicas, muy interesantes sin duda, pero todas obviamente con la tendencia de que desaparezca el régimen de prima media. Esa es casi que la invitación. Y el ministro de Hacienda siempre está como rindiendo cuentas ante Asofondos, y eso es muy desafortunado. Pero bueno, tenemos que estar muy atentos a los proyectos de reforma. Uno de los candidatos presidenciales, no voy a hablar de política, pero simplemente los invito a que estén muy atentos a eso. Uno de los candidatos presidenciales, de los precandidatos, además que hacen parte del gobierno actual, dijo que la primera reforma que iba a proponer era una reforma laboral, la segunda una reforma pensional y creo que la tercera una reforma tributaria, que era lo que iba a proponer una vez llegase allá. Y estamos hablando de un sector que se ha caracterizado por hacer reformas sumamente duras para los trabajadores, para los pensionados en el tema laboral y pensional. Ese es un tema que tenemos que discutir permanentemente. Pero bueno, entonces la primera recomendación es hagámosle la petición al fondo privado para que sepamos cómo estamos. Y ya dependiendo de esa respuesta, ahí sí alertémonos. Ahí sí alertémonos porque ya sabemos cuáles son nuestras realidades, a veces nuestra triste realidad. Y la idea es que quien considere que no le dieron la información, como estoy seguro la mayoría de personas tienen esa percepción, la mayoría de personas termina diciendo, a mí me engañaron, piense en adelantar una acción ordinaria, una demanda ordinaria, para que haga parte de ese 95% que dice el presidente de Colpensiones,
que lograron recuperar efectivamente la posibilidad de pensionarse en condiciones dignas. Esa es la invitación y esa es la segunda parte de la charlita que habíamos propuesto el día de hoy. Igualmente abrimos entonces el escenario a las preguntas. Bienvenidas y muchas gracias. Del primer bloque. Quedó pendiente del primer bloque. Bueno, hay una inquietud del primer bloque pendiente, la cual trataremos de responder con el mayor gusto, de Washington Archbold Lara. ¿Es viable pasarle al banco una carta aduciendo mi disponibilidad de seguir trabajando, cumpliendo los requisitos en septiembre de 2022? Cumpliendo los requisitos. En septiembre de 2022 cumplo 62 años y 40 años de trabajo. Sin duda, Washington, esa es la sugerencia que estamos haciendo, esa es la comunicación que hemos orientado a través de la organización sindical. Muchos compañeros suyos lo están haciendo, para mí es lo pertinente y lo que debemos hacer. Bernardo Rigoberto Pozos Agreda. Quienes notificamos con carta al Banco de la República que vamos hasta el 70 y si se presenta cierre la sucursal, ¿qué pasa con ese cumplimiento por parte del banco? Pues, a ver, ocurrido eso, lo más razonable es que haya una reubicación respetando las reglas de juego. Y para mí sería la alternativa que debería asumir una entidad respetuosa del Estado Social de Derecho, porque usted tiene un derecho consagrado legalmente, un derecho protegido constitucionalmente, por lo tanto, así debería ser la manera de responder por parte del banco en el criterio. Si no se hace, pues ya lo que habíamos planteado anteriormente. Plutarco Fernández. Buenas noches, doctor Ballesteros. Disculpe, tengo una pregunta relacionada con el tema anterior. Un trabajador del Banco de la República que tenga una certificación laboral de corporaciones, donde certifique incapacidad para laborar, ¿se le puede obligar al retiro de acogerse a la pensión legal? Pues si estamos hablando de la pensión de vejez, pienso que nos metemos pues en la discusión o el discurso que habíamos planteado anteriormente. Si estamos hablando de la pensión de invalidez, que no es muy clara a qué pensión se refiere, porque pensión legal puede ser pensión de invalidez, pensión de vejez. Está hablando de una persona que tiene un problema de pérdida de capacidad laboral. La pérdida de capacidad laboral, si es igual o superior al 50%, genera una pensión de invalidez, y la pensión de invalidez posibilita al empleador para dar por terminado el contrato de trabajo, si esa es la circunstancia. Lo que hemos hablado básicamente tiene que ver con la pensión de vejez, que no aplica para la pensión de invalidez. Luis Mensa. Doctor Ballesteros, ya completo 1.800 semanas de cotización a Colpensiones y me faltan 5 años para pensionar. ¿Tengo algún derecho frente a mi patrón, Banco de la República? Pues a ver, tiene el número máximo de semanas de cotización. Todavía le falta tiempito para cumplir los requisitos. Puede hacer uso del derecho a la edad de retiro forzoso y ahí quedamos empatados pues, con todo lo que hemos señalado. Yo sugeriría que sin duda haga la petición de acogimiento tal como se ha orientado por parte de la organización sindical para que quede la vía abierta y la protección. Lo que no sugiero es que se desvincule voluntariamente porque estaría renunciando a una expectativa. No puedo garantizar el resultado de ello, pues como abogados jamás podemos garantizar un resultado, pero creo que hay una importante expectativa, especialmente económica. Y yo aquí quiero como mostrar lo importante de este tema. Hay entidades públicas que han desaparecido, entidades públicas del orden territorial, del orden municipal, porque la liquida un consejo, por ejemplo, y determina la liquidación de esa entidad. Y hay personas que estaban en víspera de cumplir los requisitos. Y como se terminó la entidad antes de cumplir los requisitos, le tienen que pagar una pensión. Y esa pensión que le pagan, una indemnización. Y esa indemnización no se la hubiera tenido si se hubiera esperado a cumplir el requisito del tiempo de servicio.
pero obviamente como estamos hablando de un proceso complejo que se da ante anticuerpos colegiados, pasan esas situaciones y es lo que yo he dicho muchas veces, es como ganarse la lotería. Aquí estaremos en presencia de personas que le faltan poquito tiempo para pensionarse o que están pensionadas, y el hecho de que el banco las desvincule le abre la puerta para esa pensión. Eso, para utilizarlo en la expresión que acabo de señalar, es como ganarse la lotería. Eso es bien importante desde el punto de vista económico. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes la atención. Espero pues que haya sido de alguna utilidad y estamos dispuestos para seguir comentando estos temas tan importantes. Muchas gracias. Hay una última pregunta, doctor. Una última pregunta. Un momento. ¿A usted hablando? Ya, dame un minuto. Que no te la tengo. ¿Sí? Dale. Está hablando. Doctor Ballesteros, ¿qué tan cierto es que una persona que tiene un salario mínimo y está en el fondo privado de pensiones no le afectaría o no sería significativo el cambio por pensiones? Gracias. Bueno, esa pregunta es clara. A mí me preguntan a veces, y no abordé ese tema acá pues porque asumo pues que no hay personas del salario mínimo, que a quienes les conviene el régimen de ahorro individual, paradójicamente a quienes devengan un salario mínimo. Y por lo siguiente, porque la ley 797 de 2003 señaló que quien tenga el número mínimo de semanas de cotización, 1.300 semanas, perdón, 1.150 semanas, 1.150, se pueden pensionar a la edad respectiva. 1.150 semanas, no 1.300. O sea que una persona que está con el salario mínimo en Colpensiones, frente a quien está con el salario mínimo en el régimen de ahorro individual, le va mejor al del régimen de ahorro individual desde ese punto de vista, porque solamente requiere 1.150 semanas, o sea, 3 años menos. Sería uno de los casos en los cuales es conveniente el régimen de ahorro individual, pero obviamente para quien supere 2 salarios mínimos, me parece que es prácticamente imposible que tenga una ventaja en el régimen de ahorro individual. Y una última, que si está vigente la ley de transición del año 93. Pues la ley de transición desapareció gracias a una de las reformas de ese modelo político que mencionaba ahora, a través del acto legislativo 01 de 2005, señaló que iba hasta el año 2014. Es decir, a partir del 1 de enero de 2015, ninguna persona podrá invocar el régimen de transición para pensionarse. Respuesta entonces, no está vigente debido a ese perverso acto legislativo. Hay una última, de Washington. Si un trabajador que pero- cumplió los requisitos de tiempo en el fondo de pensiones privados y desea trasladarse a Colpensiones teniendo claro todos los conceptos de ambos fondos, está en la obligación de recibir la doble asesoría. Bueno, pero habría que pensar, el traslado por ley es si le faltan más de 10 años para obtener el derecho. Y en este momento, quien está en esa situación necesariamente debe ser asesorado doblemente. Esa sí es una exigencia legal actual. Bueno, compañeras y compañeros, a todos altamente agradecidos quienes estuvieron conectados a esta importante conferencia. Agradecimiento al doctor Carlos Ballesteros por su magistral exposición. En próximos días subiremos a nuestro canal YouTube todo el contenido de esta grandiosa conferencia y reiterarle el llamado a la Junta Directiva Nacional. Nos quedamos hasta el final, no hay que aceptarle absolutamente nada a esta administración sorda e inhumana, intransigente y prepotente. Hasta la victoria siempre, compañeras y compañeros, la lucha es hasta el final y la pelea es peleando. Muchas gracias.